Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por venir, ¿verdad? Por disponer el corazón a alabar al Señor, a crecer también en sabiduría, en entendimiento y sobre todo, ¿verdad? A disponer el corazón para ponerlo en práctica. Entonces, sean todos muy bienvenidos. Y bueno, como es usual, ¿verdad? Y siempre iniciamos las presenciales con un saludo entre los hermanos. Entonces, si gustan, pueden saludarse unos a otros. Bueno, y para también todos los que nos van a ver, ¿verdad? Por YouTube, por medio de la grabación, ¿verdad? Siempre dejamos los contactos del ministerio, ¿verdad? Las redes sociales, el canal de YouTube, donde pueden encontrar muchas prédicas muy, muy valiosas, son tesoros, así que los invitamos a revisarlas. También el número de teléfono, ¿verdad? del ministerio, donde se pueden contactar. Como lo dice el Señor, ¿verdad? De gracia recibiste, dad de gracias. Es un ministerio donde se predica la palabra de Dios gratuitamente, así que se pueden comunicar directamente al WhatsApp. Ok, y bueno, para comenzar la reunión, ¿verdad? Siempre usualmente realizamos una pequeña reflexión que el Señor pone en el corazón, ¿verdad? En este caso, el Señor ponía en el corazón el tema que se trata sobre el temor de Jehová. Como lo vemos ahí, ¿verdad? Bueno, es una clave, ¿verdad? Sumamente importante el temor de Jehová. En otras palabras, es totalmente esencial el temor de Jehová, el temor a Dios, ¿verdad? El temor a nuestro Señor Jesucristo. Es esencial para lograr tener una relación personal con Dios. ¿Y por qué es tan importante, verdad? Es muy importante porque el temor a Dios está muy relacionado con lo que es la santidad, ¿verdad? Bueno, como para iniciar, ¿verdad? Tenemos el versículo de Eclesiastés, ahí lo pueden seguir en la presentación, Eclesiastés 12:13, ¿verdad? Ahí hay un título que es el resumen del deber del hombre. Básicamente yo lo siento, ¿verdad? Que es como el resumen de nuestro paso durante toda la vida acá en la tierra. Y hay personas, ¿verdad?, que lastimosamente nunca en su vida llegan a tener la dicha, ¿verdad?, el regalo tan precioso que nosotros tenemos, que es llegar a conocer el deber del hombre. Entonces, dice Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, ¿verdad? Ahí nos deja, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Ok? Temer a Dios y guardar sus mandamientos, o sea, van de la mano. Porque esto es el todo del hombre, ¿verdad? No es una partecita, no es la mitad, no, es todo el deber del hombre. Como ya lo conocemos también, pero es necesario recordarlo siempre, estarlo recordando siempre. El temor de Dios se aprende, ¿verdad? No es algo que llega de la noche a la mañana. Con el nuevo nacimiento se dan muchas cosas sobrenaturales muy bonitas, pero es algo que se aprende. Entonces también tenemos ahí el versículo, ¿verdad? Para que lo podamos seguir, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el principio, ¿verdad? Y después dice, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, las personas que desprecian la sabiduría,
¿verdad? Que es el temor del Señor, la enseñanza del temor de Dios, el Señor les llama insensatos. Entonces, a modo de reflexión, ¿verdad? Pienso que por eso nosotros estamos aquí reunidos el día de hoy, por ejemplo, o también, por ejemplo, nos reunimos de forma virtual, ¿verdad? También, sean reuniones presenciales para estudiar la palabra, ¿verdad? Para recibir el mensaje, sea de forma virtual también para interceder, ¿verdad? Para estar en oración. ¿Para qué? Para conocer más sobre el temor de Dios, sus mandamientos, sus maravillas y también, ¿verdad? Lo que es más importante, es algo muy importante, es abrazarlas con gozo, ¿verdad? Eso es sumamente importante, que no sea como pesadumbre para nosotros, ¿verdad? Que las vamos a cumplir, pero como dicen, ¿verdad? Regañadientes, ¿verdad? No, se reciben con gozo. Y sobre todo ponerlas por obra, por el resto de nuestras vidas, ¿verdad? No es un momento pasajero, que las cumplo hoy, ¿verdad? O un mes, y a los 2 meses, ¿verdad? Ya estoy haciendo todo lo que no, es para el resto de nuestras vidas. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué el temor de Jehová? Es para ser agradecidos con Dios por todo, ¿verdad? La misericordia de Él, para lograr ser también instrumentos útiles para Él, ¿verdad? Porque el Señor nos utiliza y uno ha visto, ¿verdad? Ya hemos visto cómo el Señor, la presencia de Él es muy, muy grande cuando hay santidad, ¿verdad? Incluso a los niños vemos cómo los utiliza, ¿verdad? De una forma muy, muy bonita y poderosa, porque la pureza de ellos, ¿verdad? Es grande. ¿Verdad? Entonces, para ser útiles, instrumentos útiles para Él y para alcanzar la promesa de una vida eterna junto a Él, ¿verdad? La promesa que todos estamos esperando. Como lo dice la palabra, en unos cielos nuevos y tierra nueva. Como lo dice Isaías 65:17, en el Antiguo Testamento nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. Y también en Apocalipsis, Nuevo Testamento, también nos habla, Apocalipsis 21, del 1 al 7, sobre cielos nuevos y tierra nueva. Y el Señor incluso en Apocalipsis, ¿verdad? Un versículo más, 21:8, hay un paradero eterno para las personas que no recibieron al Señor, ¿verdad? Es un pequeño párrafo que el Señor lo deja ahí también. Entonces, el punto principal es que el temor a Dios es fundamental para una relación apropiada con Dios. Entonces, ¿verdad? En la actualidad hay veces hablamos mucho del amor de Dios, de sus promesas, de sus bendiciones, y es cierto, ¿verdad? Totalmente es cierto, y es bueno recordarlo siempre, ¿verdad? Es como una motivación siempre, porque existe un agradecimiento muy, muy grande, ¿verdad? Hacia Él. Pero cuando se trata del temor de Dios, ¿verdad? Cuando tocamos el tema de la obediencia, de la santidad, entonces surgen diferentes opiniones, ¿verdad? Se sobreponen opiniones sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Es que a mí me parece, o ¿verdad? Lo tratamos de acomodar, ¿verdad? Y eso es un problema muy, muy grave. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no deja espacios, hay que tener claro que no deja espacios para la neutralidad, ¿verdad? Como lo hemos aprendido. Él no es como gris, ¿verdad? Sino es o blanco con Él o negro, ¿verdad? Del otro lado. Entonces, en Proverbios, para respaldar eso, ahí está, Proverbios 8:13, dice, el temor de Jehová es aborrecer, ¿verdad? Una palabra fuerte, aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Entre paréntesis, ¿verdad? Un mal lenguaje, hasta eso, ¿verdad? En la cotidianidad estamos rodeados de mal lenguaje. Dice que eso aborrece el Señor. Entonces Dios nos deja muy claro que no hay neutralidad, ¿verdad? Que es algo más o menos malo o no, o eso bueno o malo. Entonces no podemos nunca comprometernos con el pecado. El temor de Dios dicta una actitud muy fuerte contra el pecado. No existe una actitud tibia, ¿verdad? Como lo íbamos diciendo, o es frío o es caliente, sino fuerte contra el pecado. Hay que tomar en cuenta que, ¿verdad? No es contra las personas, ¿verdad? Eso es muy importante, sino es contra la fuente, ¿verdad? Lo que hay ahí, ¿verdad? Las fuerzas del maligno, que siempre anda tratando de engañar a las personas. Entonces, hay una serie de preguntas revisando, ¿verdad? El tema,
hay una serie de preguntas que siempre nos podemos hacer, ¿verdad? Que incluso siempre las sentimos, hay veces las sentimos, pero hay como que despertarnos, ¿verdad? No dejar que durmamos. Entonces, algunas preguntas que nos deben incomodar, ¿verdad? Por aquí tengo algunas que dice, cuando hablamos de, por ejemplo, de temor de Dios, de obediencia a Dios, la santidad, ¿verdad? Sentimos algo como si produce algún tipo de reacción negativa. Se siente como que quiere uno alejarse del asunto, ¿verdad? Cuando hablan de obediencia, de santidad, se siente que es algo severo, se siente que es algo que no es atractivo. Entonces, cuando la respuesta es sí, ¿verdad? Alguna, cualquiera de ellas, es que, ¿verdad? Debemos de prestar atención, ya sea para discernimiento propio o ya sea cuando estamos, ¿verdad? Ante personas, ¿verdad? Y que hay esa reacción, ¿verdad? Es parte del discernimiento que el Señor nos da. Y tal vez como agregar aquí como testimonio, ¿verdad? Por ejemplo, ya sabemos que la Navidad no tiene que ver nada con Dios, ¿verdad? Nada con Dios. Y es algo que lo celebra el mundo. Y es algo que jala muy fuerte, ¿verdad? Como no, y lo hemos visto. Es algo que lo hemos visto con la palabra. Aquí los pastores nos han enseñado, ¿verdad? Que no hay nada que ver Dios con la Navidad. Entonces, cuando uno trata de agradarle a Dios, ¿verdad? Uno se aparta de esas cosas. Uno se aparta. Pero por el otro lado, ¿verdad? Vienen amigos, familia, ¿verdad? Atacar. Y, ¿verdad? Decir, ¿por qué se apartan? ¿Verdad? ¿Por qué se apartan? Porque no tienen nada de malo. No, es que nosotros queremos agradar a Dios, ¿verdad? Y no a las personas. Y queremos limpiarnos. Entonces, como un testimonio también personal, este año que pasó, ¿verdad? Estábamos, yo estaba con mi esposa desayunando, ¿verdad? Estamos en una casa que no es nuestra, ¿verdad? Y disfrutando el desayuno, disfrutándolo, incluso tenía pensamientos, ¿verdad? De gozo, simplemente por estar ahí juntos, desayunando. Un día precioso, ¿verdad? El cielo azul, ¿verdad? No hay espacio como para sentir tristeza. Y estábamos ahí cuando de un pronto a otro empecé a sentir como un abrazo, ¿verdad? El abrazo, ¿cómo es que le llaman? Indeseado, ¿verdad? Un abrazo indeseado, de tristeza, pero profunda, profunda. Y es algo que, ¿verdad? Lo identifiqué totalmente porque es algo que, ¿verdad? Antes de llegar a los pies de Dios, lo sentía muy fuerte, perdón. Muy fuerte y bueno, no se lo deseo absolutamente a nadie. Y disculpen, y bueno, después, ¿verdad? De unos segundos se apartó totalmente, ¿verdad? Y yo me quedé pensando en eso, qué extraño, qué raro, ¿verdad? Es algo que se identificó totalmente. Y después hablando con mi esposa, hablábamos de ello, ¿verdad? Catherine, qué raro, ¿verdad? Lo sentí y esto, y totalmente identificado, lo sentía antes, ¿verdad? Gracias a la gloria de Dios ya no, pero me dice Catherine, gracias, gracias. Me dice mi esposa, yo pude ver a la dueña de esa casa cuando estábamos desayunando, que estaba guindando, ¿verdad? Colgando puros adornos navideños. Yo no lo vi. Yo vi que andaba por ahí haciendo cosas, ¿verdad? Pero no le puse atención, no le presté atención. Yo estaba gozoso, estaba feliz. Y es algo que absolutamente nadie, ¿verdad? Nadie puede contradecir no, es que usted no tiene razón, ¿verdad? Es que la Navidad, esto y lo otro, es un testimonio personal, lo había compartido en los intercesores, ¿verdad? Muy rápidamente, pero quería compartirlo con la congregación. Y cualquiera que vea el video, ¿verdad? Cualquiera que vea el video, que Dios toque el corazón porque
ahí no hay, ¿verdad?, nada de santidad, no hay nada de temor de Dios. Y bueno, también para gozo nuestro, ¿verdad?, por el otro lado, vemos la bendición de Dios cuando encuentra personas temerosas de Él. Hay una bendición especial. Esto puede ser por una de las experiencias más deseables, ¿verdad? Ahí buscando un poquito sobre el tema, la persona que lo presentaba, ¿verdad?, expresaba eso y todos lo vivimos. Puede ser una de las experiencias más deseables. Por el otro lado, ¿verdad?, en la carrera que estamos todos los hijos de Dios, que es que Dios nos vea con agrado, ¿verdad? En Segunda de Crónicas 16:9, ese no está ahí, pero los voy a leer, dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Entonces, el Señor, ¿verdad?, busca sobre toda la tierra un corazón dispuesto para Él. Y dice que para mostrar su favor. Entonces Dios busca un hombre, una mujer, a quien puede fortalecer, a quien puede mostrar su favor, pero sobre todo a quien pueda utilizar para glorificar su santo nombre sobre la tierra. Y como lo hemos visto también en las enseñanzas anteriores, para enseñar a seres espirituales, ¿verdad?, lo que hemos venido viendo, desobedientes, no obedecieron a Dios, ángeles caídos, ¿verdad? Y estamos aquí para ello, ¿verdad?, para mostrarles una enseñanza. Entonces, como parte final ya para cerrar de la reflexión, dice, como punto 1, cobremos ánimo, ¿verdad? Esforcémonos por agradarle a Dios en la hermosura de la santidad. El pueblo que no es de Dios no entiende esto y hasta se burla, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el regalo, porque es un regalo grande y merecido, de lograr entenderlo, ¿verdad? De lograr entender lo que significa el temor de Jehová, y a su vez puede ser una puerta abierta también para conversión de otros, ¿verdad? Y Dios quiera que sea así, porque en otros casos, cuando no hay temor de Dios, ¿verdad?, uno puede ser un mal testimonio y muchas personas más bien se pueden apartar por ello. Y la última vez también tuvimos una experiencia así, ¿verdad?, que íbamos hablando con una persona y nos hablaba de que él no se acercaba, ¿verdad?, a Dios porque él había visto muchos testimonios y solo nos hablaba de eso, testimonios malos. Y uno dice, ¿verdad, Jay? ¿Quién pierde, verdad? ¿El hombre que no se acerca a Dios, o la mujer que no se acerca a Dios, o Dios? Es el hombre, ¿verdad? Pero somos testimonio. También para recordar nuestra misión, el tener una relación personal con Dios nos ayuda a poder interceder por personas, sean conocidos o desconocidos, ¿verdad? Nos ayuda a interceder por ellos. No importa que hablen de usted, también esforcémonos por agradar a Dios, porque nos espera, ¿verdad?, cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Y en Hechos 5:29, la palabra de Dios dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto, revisando el tema, todavía hay mucha profundidad, ¿verdad? Pero revisando el tema, el temor a los hombres es un tipo de temor. A veces es un tipo de temor que, ¿verdad?, ese sí, no es bueno, totalmente es malo, pero hay un temor a los hombres. Ese debemos de desecharlo. Entonces espero que el mensaje, ¿verdad?, sea para edificar, que Dios los bendiga y, ¿verdad?, vamos a pasar con la oración inicial. Entonces, si gustan, con mucho respeto, podemos ponernos de pie. Padre Celestial, Señor, Padre Santísimo, venimos ante tu presencia en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y también Dios nuestro. Señor, venimos primeramente glorificando tu nombre, exaltando tu nombre, reconociendo que solo tú eres Dios, el Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Señor. Venimos, Padre Santo, también pidiéndote perdón, Señor, por todo pecado, por toda falta y también por toda falla, Señor, por todo lo que hayamos pensado,
visto, escuchado, sentido, dicho o hecho que no haya sido a tu agrado. Te pedimos perdón, Padre amado. Te pedimos que nos limpies con tu sangre preciosa, de pies a cabeza, Señor. Te lo pedimos de todo corazón y también, Señor, venimos con agradecimiento infinito, Señor, por tu amor, cariño, cuidado con nosotros, por tu favor, Señor, sobre nosotros. Gracias, Padre, porque te damos gracias, Señor, por todos los que estamos reunidos aquí, Señor, por poner en nuestro corazón, Señor, el venir a adorarte a ti, el servirte a ti, por todas las personas que se van a conectar también a la prédica, Señor, por medio de la transmisión. También, Señor, te pedimos por todas las personas, Señor, que se van a conectar en algún momento, Señor, y van a ver esta prédica para que sea de bendición, Señor, para sus vidas, para que tú toques esos corazones, amado Señor. Gracias por proveer este lugar, Señor, porque eres tú el que provee, Señor. Gracias, amado Señor. No tenemos palabras, Señor, pero te damos gracias infinitas y queremos venir aquí a adorarte, a exaltarte, Señor, con alabanza, Señor, con himnos, como lo dice tu palabra, Señor. Y también, Señor, te queremos pedir de todo corazón que quites, Señor, de nosotros toda interrupción, Señor, en nuestra mente, Señor, toda interrupción, Padre Santo, que quiera venir a poner el enemigo, Señor. Permítenos estar concentrados, Señor, a recibir tu mensaje que tú tienes, Señor, para hoy, porque sabemos que estos mensajes, Señor, vienen de tu corazón, Señor, para nosotros, sea para exhortación, Señor, sea para edificación, sea para consuelo, Padre amado. Lo recibimos como lo es, como lo que es, Señor, que es un tesoro muy, muy grande, Padre amado. Gracias, Señor, por el techo que nos das para vivir, por la salud, Señor, por los alimentos, por el vestido, por el calzado, Señor, y tantas bendiciones más, Padre. Te queremos pedir, Señor, también protección, Señor. Envía tus ángeles protectores, Señor, a guardar este lugar, a guardarnos a todos. Señor, cancelamos toda mala noticia en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amado Señor, permítanos estar aquí concentrados, Señor, recibiendo tu mensaje. Guárdanos y protégenos, Señor, en todo momento y también de regreso a nuestras casas, Padre amado. Amén y amén. Y bueno, en este momento también le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan por medio de la transmisión de YouTube. Sean bienvenidos. Esperamos que la prédica de hoy, la palabra que el Señor tiene para hoy, sea de gran bendiciones para ustedes y sus familias. Bienvenidos. Y bueno, sí, ahora pasamos con un tiempo sumamente importante, ¿verdad? Que es la prédica, la palabra de Dios. Así que le damos la bienvenida a nuestro pastor Fabricio. Bueno, Dios los bendiga. Bienvenidos. Gloria a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad de reunirnos aquí otro sábado más. Bienvenidos a las personas que nos visitan por primera vez, a doña Rosa. Bienvenida. Igualmente Andrea. Bienvenida. Y bueno, gracias Señor por esta oportunidad que nos da, Señor, de continuar el mensaje, Señor, que has puesto para estas semanas que hemos estado, Señor, revisando lo que dice la Escritura acerca de la identidad que tenemos en Cristo. Y también, Señor, cómo nos has hecho, Padre del cielo, recordar que nosotros, Señor, tenemos armas espirituales de las cuales tú, Señor, nos has dado. Y una de esas es la alabanza. En esta tarde, Señor, yo en lo personal renuncio al yo. Declaro que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te ruego, Señor, que pongas palabras de sabiduría en mi boca. También, Señor, quitamos toda distracción de nuestra mente y corazón, Padre, para que el mensaje sea recibido como lo que es, como un tesoro. En el nombre de Jesús. Amén. También quiero darle las gracias a Esteban Jiménez. Como podemos ver, hay 3 banners, ¿verdad?, nuevos aquí en donde nos estamos reuniendo. Y eso fue 100% iniciativa de Esteban, ¿verdad?, con la guía del Espíritu Santo. Cada uno tiene versículos que el Señor fue el que los dio. Y lo bendecimos en nombre de todos los hermanos, ¿verdad?, por esa iniciativa. Porque bueno, es muy interesante lo que dice cada uno, ¿verdad?, de esos 3 banners y los versículos que el Señor pone para meditar.
Que Dios lo bendiga, Esteban, y muchas gracias. Bueno, hoy vamos a revisar un tema que es la continuación de los temas de las prédicas presenciales y la virtual anterior, que tiene que ver con la fe, ¿verdad? Y cómo es que el mundo espiritual nos ve a nosotros. Ahora estábamos alabando al Señor y uno se pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de cantar alabanzas al Señor? ¿Por qué es que el Señor le gusta que nosotros cantemos alabanzas? Bueno, la Biblia dice, la Biblia son 66 libros, ¿verdad? Para los que no se acuerden, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Los salmos generalmente son considerados como un solo libro. Sin embargo, cuando los leemos, vemos que están divididos en 5 libros. Si tomamos los 5 libros, y no solo uno, el Antiguo Testamento llega a 43 libros, más los 27 del Nuevo suman 70, que es muy interesante, ¿verdad? Y vamos a ver el efecto que tiene la alabanza en el mundo espiritual. Ahora que estábamos alabando y uno le pone atención a la letra, y es bíblico poner atención a la letra. ¿Por qué? Porque uno está declarando verdades absolutas en el mundo espiritual. Cuando vimos la prédica acerca de la fe, vimos que la palabra amén, ¿verdad? Significa que así sea. Es aceptar lo que está siendo dicho. Y vimos, ¿verdad?, que casi todos los ejemplos de amén en el Antiguo Testamento vienen en el libro de Deuteronomio 27, donde son consecuencias de la desobediencia. Y el pueblo dice amén. Eso es, lo acepto, lo recibo como una verdad y me atengo a las consecuencias. La alabanza es el mismo principio. ¿En qué sentido? Cuando uno empieza a leer la Escritura, el Salmo 47, ¿verdad?, que vamos a ver que muchas verdades acerca de la alabanza vienen en los salmos, porque los salmos son cantados, fueron escritos para ser cantados. Son 150 salmos, ¿verdad? Y en la pantalla hay uno que dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Santo, apartado para Dios, ¿verdad? Estamos apartados para Dios. Y dice: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Okay. La garganta, ahí hay cuerdas vocales, ¿verdad? Es como un instrumento, digamos, de música. Es una cajita, ¿verdad?, que tiene cuerdas. Y la Biblia dice que por sonidos que emitamos con la garganta vamos a ser justificados o condenados. Eso está en la Biblia, ¿verdad? Lo que uno dice con la boca tiene poder, tanto para maldecir o para bendecir. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que cantar con inteligencia. Y ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Es que a Dios le agrada que nosotros le cantemos alabanzas. Salmo 47, del 6 al 7 dice: cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. ¿Qué significa cantar con inteligencia? Que hay que poner atención a lo que uno está cantando, porque la letra, ¿verdad?, tiene que coincidir con la palabra de Dios. Y también la persona que canta tiene que estar en una condición espiritual correcta. Yo me acuerdo que hace como más de 10 años estábamos congregándonos en una iglesia, y ese día, que era domingo, el primer día de la semana, yo llegué exactamente en la alabanza. Y la alabanza, ¿verdad?, estaba siendo hecha por una mujer que estaba cantando. Y bueno, yo llegué exactamente cuando estaba iniciando la alabanza. Y en vez de sentir la presencia del Espíritu Santo, yo más bien empecé como a sentir cierto enojo y cierta incomodidad. Y empezaron a venirme versículos a la mente, cosa que fue la primera vez que me había sucedido. Y yo me senté y empecé a escribir los versículos, porque me daba el libro, el capítulo y el versículo. Libro, capítulo y versículo. Y los escribí y los busqué, y todos hablaban de juicio. Hablaban de fornicación, hablaban de adulterio,
hablaban de hipocresía. Entonces, ¿verdad? Yo ese día le escribí un mensaje a doña Jamie y le dije que me estaba sucediendo eso. Y bueno, lo que el Señor estaba revelando a través, ¿verdad?, de su palabra es que en el altar estaba cantando una persona que no estaba en una condición correcta delante de Dios. Entonces el parlantito, por decirlo así, que es la persona, tiene que estar limpio para que ministre a la congregación con el Espíritu de Dios. Si no, lo que se ministra es otro espíritu. ¿Ok? Entonces hoy vamos a ver que la Biblia sí dice cuál es la forma correcta de adorar a Dios, ¿verdad? Porque dice que es en espíritu y en verdad, y hoy vamos a ver qué significa eso. Entonces, la alabanza es un arma, la filmina viene con un muro que está con fuego. Eso es porque es parte del asunto, ¿verdad? Es una barrera de protección contra los ataques del enemigo, pero no solo eso, es un arma ofensiva. ¿Ofensiva qué es? Es de atacar, no solo de defender. Entonces defiende, pero también ofende al enemigo. ¿Qué tanto lo ofende? Hoy lo vamos a ver, ¿verdad? Por eso es este estudio de hoy. Y la Biblia dice que tenemos que cantar con inteligencia. Tenemos, ¿verdad?, que tener discernimiento de lo que estamos cantando. Incluso, ¿verdad?, en la congregación nos ha puesto el Señor de que ya hay alabanzas de ciertos grupos, ¿verdad?, que dicen ser cristianos, pero que no viven una vida de acuerdo a la Escritura. Y que aunque la letra sea la correcta, por lo que dice, los recipientes no están limpios, ¿verdad? No están en integridad y nos ha puesto que ya no cantemos, ¿verdad?, alabanzas de determinados intérpretes, para no decir artistas, ¿verdad? Porque la alabanza no dice que tiene que ser hecha por un artista, tiene que ser hecha, ¿verdad?, por los santos de una congregación. Y los santos no es que uno sea perfecto, es que tenga una vida que le agrade a Dios. Ok, ahora desde el Antiguo Testamento vemos que es un mandamiento. Deuteronomio, versículo capítulo 10 del 20 al 21 dice: a Jehová tu Dios temerás. Ahora estaba José, ¿verdad?, presidiendo con la filmina de la importancia del temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? Tener reverencia hacia Él, porque Él es Dios, ¿verdad? Y el tema es que Él, que es nuestro Dios, a Él nada se le va, ni pensamientos, ni emociones, ni acciones, ni actitudes, nada. Él es Dios. Y podemos leer, ¿verdad?, que está escrito que solo a Él se le tiene que temer, solo a Él le servimos nosotros, solo a Él seguimos, ¿verdad? Y dice que Él es el objeto de nuestra alabanza. Dice el versículo: y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Acaban de salir de Egipto el pueblo de Israel y habían sido testigos del poder sobrenatural de Dios, ¿verdad?, con todas las señales que hizo el Señor. Y vamos a ver que parte de lo que dicen los salmos, mucho es, cuando se cantan alabanzas, es cantar las maravillas que Dios ha hecho. Y que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, la palabra adorar y alabar no es la misma. Eso es muy importante. Mucha gente dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre adorar y alabar? ¿Verdad? Hoy la vamos a ver. Cuando nosotros leemos, ¿verdad?, cuando el Señor fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, vemos que el adversario le dijo a él, ¿verdad?, que lo adorara postrado. Él quería que Jesús se postrara, no quería que lo adorara de pie, quería que se postrara. En el Antiguo Pacto, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, hay palabras en hebreo que son específicas para postrarse, humillarse delante de Dios, y otras para alabanza. Son dos palabras diferentes. Cuando leemos el Nuevo Testamento, el concepto se une en el sentido de que la palabra que utilizó el enemigo cuando le dijo al Señor Jesús, ¿verdad?, que lo adorara postrado, es una palabra que ahí viene en la pantalla para el que lo quiera investigar, que es proskineo, que sale 54 veces en el Nuevo Testamento.
y equivale a adorar y alabar, las dos juntas, ¿verdad? Pero el enemigo quería que el Señor se postrara. Y a cambio de eso, Él le iba a dar, ¿verdad?, los reinos y la gloria de esos reinos del mundo, porque a Él le fueron dados y Él a quien quiere se los da. Desde que Satanás está pidiendo que que el Señor Jesús se postre, es porque el postrarse en el mundo espiritual es importante, ¿verdad? Más cuando nosotros investigamos la identidad de este ángel caído. En Isaías 14, y lo hemos leído varias veces, la Biblia habla acerca de que este ángel caído tiene un nombre propio que ya Dios nunca más le volvió a pronunciar, que no es Lucifer. Lucifer es una palabra en latín que significa el portador de la luz. Él no es el portador de la luz. Él se viste como un portador de luz, se disfraza. Pero el nombre de él en hebreo es Heilel, que es el nombre que Dios le puso a ese ángel. Y de ahí viene la palabra aleluya. Aleluya es una palabra de origen hebreo que significa celebrar a Jehová, celebrarlo a Él, honrarlo a Él. Y este ser fue creado para adorar a Dios. Y ya sabemos, ¿verdad?, en la historia que, perdió la perspectiva y quería ser igual al Altísimo, y ya el Señor no le volvió a decir nunca más el nombre, que solo salió una vez en la Biblia, que es en Isaías 14:12, y de ahí le dice 4 nombres: la serpiente antigua, el diablo, dragón, Satanás, ¿verdad? También le dice engañador, el padre de la mentira, ¿verdad? Son más que todo adjetivos, pero no le vuelve a decir Heilel. Ok. ¿Por qué Lucifer? Bueno, ahí ya se mete, ¿verdad?, el tema del latín, cuando la Biblia hebrea fue traducida al latín y alguien, ¿verdad?, le puso a Heilel Lucifer, que es el portador de la luz, que esa no es la traducción correcta. La traducción de ese nombre es que él fue formado para halal, que es alabar o celebrar a Jehová. Ese es el nombre de él. Qué irónico, ¿eh? Por eso es que cuando nosotros alabamos es una ofensa directa a toda esa estructura, porque el líder de ellos, ¿verdad?, para eso fue que lo crearon en el cielo antes de la caída. Y en el mundo sin Dios, el tema musical de mundo está totalmente tomado por el Dios con minúscula de este siglo, ¿verdad?, que usa a gente que está dispuesta a rendirle culto y alabanza a Él a cambio de algunas monedas que Él da, ¿verdad? Eso lo vemos y es demostrable en la letra, en el comportamiento de la gente que canta y en los rituales que hacen, que últimamente ya son, no son muy disimulados, ¿verdad? Ok, entonces la música en el mundo espiritual tiene mucha importancia. No solo la letra, sino quién la está cantando. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, ¿verdad?, y vemos esa ley, ese fue el versículo que Jesús le dijo a Satanás: escrito está, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Cuando le dijo que lo adorara postrado: escrito está, no tentarás a Jehová, al Señor tu Dios, y solo a Él le servirás. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Le estaba recordando Deuteronomio 10, 20 al 21, ¿verdad? Que solo a Él alabamos nosotros. Ahora, en el concepto griego de alabar al Señor, ya están juntos los dos conceptos de alabar y adorar, pero vamos a leer la diferencia. Una alabanza, por ejemplo, fue lo que hicimos ahora. Estábamos cantando, es una expresión de admiración y gratitud hacia Dios. Por eso es que lo toca a uno, ¿verdad?, la alabanza, porque uno se da cuenta de verdad de que Dios con nosotros ha sido maravilloso, misericordioso, nos sacó de la condenación eterna y aún así, como le estamos cantando en la última, ¿verdad?, cuando nosotros nos perdemos, Él nos llega y nos busca. Entonces uno siente la gratitud y se quebranta, ¿verdad? La música transmite emociones. Entonces la alabanza es una expresión externa. Cantar, sí, viene en la Biblia. Danzar, viene en los salmos, ¿verdad? Y cuando uno lee la Biblia, empieza a darse cuenta, más que todo en el Nuevo Testamento,
que hay algo que se llama doxología. Por ejemplo, al final del libro de Romanos, el último párrafito dice doxología final. ¿Qué es una doxología? Es una alabanza, pero no es cantada, sino que es hablada, donde se le da la gloria a Dios mientras uno está diciendo una verdad absoluta. Por ejemplo, una doxología, que significa, la etimología de la palabra es fama o honra a una palabra que es verdadera, ¿verdad? Eso es lo que significa. Y en la Biblia está, los que trajeron la Biblia, ¿verdad? Que ojalá que hayan sido todos, se pueden ir a la última página del libro de Romanos y ahí van a ver la palabra doxología, en un titulito, en la Reina Valera 1960. Una doxología es una alabanza dicha o escrita, ¿verdad?, acerca de la grandeza de Dios. Por ejemplo, ya están en el libro de Romanos, ahí dice doxología. Doxología, ¿qué significa doxo? Es honrar, y logia viene de logos, palabra, es honrar la palabra, no con un canto, es con una, ¿verdad?, oración. Por ejemplo, en el libro de Romanos 11:36, cuando uno está leyendo, ¿verdad?, el apóstol Pablo hace como un paréntesis y dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. ¿Verdad? Dentro de lo que él está explicando, hace una pausa para exaltar al Señor y después continúa con el tema. Eso es una alabanza escrita, se le llama doxología, ¿verdad? También, por ejemplo, en el Nuevo Testamento vienen muchas veces donde el que está escribiendo exalta la grandeza de Dios. Es una forma de reconocer y alabar la grandeza de Dios, pero no es cantada. Es escrito, eso se llama doxología, es una alabanza. ¿Alguien puede hacer una doxología en una condición espiritual incorrecta? Sí, sí lo puede hacer. ¿Sí o no? Sí lo puede hacer. ¿Alguien puede cantar una alabanza estando en una condición espiritual incorrecta? Sí lo puede hacer. Entonces, ¿cuál es la diferencia con adoración? La adoración es algo interno, algo interno. ¿Uno puede alabar y adorar al mismo tiempo? Sí. Ahora, uno puede adorar, ¿verdad? O mejor dicho, alabar sin adorar, sí. Y vamos a ver que lo que el Señor dice, que tenemos que alabarlo en espíritu y en verdad, es que sea en lo interno y también en lo externo. Porque si uno no está en lo interno, en una condición de adoración, que es reverencia, lo que José ahora explicó, el temor de Dios, sumisión y entrega total a Dios, y uno le canta alabanzas, eso ofende a Dios. ¿Por qué? Porque no es de corazón, ¿verdad? La Biblia lo dice en Isaías 29, que este pueblo se acerca a mí con sus labios y de palabra me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces es un tema interno. La adoración, ¿verdad?, es reconocer su señorío y buscarle agradarle en todo. Es un modo de vida. Entonces, ¿cuál es la manera verdadera de adorar a Dios? Vámonos a la palabra. En el libro de Juan, ¿verdad?, capítulo 4, dice, esto lo dice el Señor Jesús, se lo estaba diciendo a la samaritana. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Esta es la traducción Dios habla hoy, ¿verdad? La Reina Valera dice en espíritu y en verdad, el espíritu con mayúscula. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12 dice cuál es la manera correcta en que Dios recibe la adoración. Es una entrega total de espíritu, alma y cuerpo del creyente. Porque dice que somos un sacrificio vivo y agradable. Ahora que veníamos orando para acá, el Señor puso eso, ¿verdad?, en la oración que estábamos haciendo. Y dice el apóstol, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo.
la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, ¿qué es adorarlo en espíritu y en verdad? Uno, es un sacrificio vivo y santo, agradable al Señor, y ya uno no se pertenece a uno. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:23? Que nosotros estamos formados de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces todo es de Él, sin reservas. Entonces Él recibe esa adoración porque es la correcta, porque es algo genuino. Es como un esposo con una esposa, ¿verdad? La fidelidad es importante en el matrimonio, la lealtad, la comunicación, ¿verdad? El ser un equipo. Entonces, el te amo de una esposa a un esposo que sabe que ella es fiel, ¿verdad? Que es una mujer virtuosa, se recibe genuinamente, sin dudas. Se recibe. Te amo, sí es cierto, ¿verdad? Los hechos, las palabras, el testimonio, todo es una evidencia que es cierto. Entonces el esposo la recibe, el te amo lo recibe. Pero si no fuera esa relación, ¿verdad? Y hay deslealtad, infidelidad, maltrato, grosería, ingratitud, etcétera, el te amo, ¿verdad? No se pone en la misma gaveta, porque no tiene ningún sustento ni respaldo con las acciones. Entonces estamos haciendo una analogía. La manera verdadera de adorar a Dios es entregándose uno por completo a Él. Y eso es una manera de vivir. Después sigue el apóstol diciendo, después de que dice que la verdadera forma de adorarlo es que el cuerpo de uno sea un sacrificio vivo y santo, ¿verdad? En la Reina Valera dice que ese es su culto racional. O sea, que es la manera más inteligente de adorarlo. Podría ser una traducción, ¿verdad? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Eso lo decimos mucho en los miércoles en las reuniones de intercesores, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo el tema de la diferencia o el complemento de alabar y adorar. Cosa que en el Nuevo Testamento ya se unen los dos conceptos, pero para poderlo entender, ¿verdad? Porque a veces le preguntan a uno, ¿cuál es la diferencia entre adorar a Dios y alabarlo? Está en la Biblia. La misma Biblia da la respuesta en Romanos 12, del 1 al 2. Hasta ahí vamos bien. Ok. Ahora sí, en el Antiguo Testamento hay cánticos inspirados por el Espíritu Santo, donde la mayoría son himnos de victoria. La mayoría. Hay algunos cánticos que son para juicio. Pero qué interesante, ¿verdad? Por ejemplo, el cántico de Moisés. Vamos a leerlo, los que trajeron la Biblia. Éxodo 15. Este cántico se le atribuye a Moisés y a la hermana que se llama Miriam, ¿verdad? O María, de ahí viene María. Miriam o María es la misma raíz del nombre. Entonces ve qué interesante. En el Antiguo Testamento hay información que Dios le da a su pueblo a través de cánticos. Por ejemplo, versículo 1 dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ojo el contexto que empieza. Lo que está haciendo es resaltando las maravillas que Dios acaba de hacer, pero no lo está diciendo, lo está cantando. ¿Ok? Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Ahí sigue dando, ¿verdad? Información de los hechos maravillosos que Dios hizo con la liberación de Israel de Egipto. Involucra a la hermana, a María. Sí, podemos irnos de una vez al versículo 20. Yo no los voy a leer todos, ¿verdad? Porque sería muy largo, pero sí voy a leer partes importantes de cada cántico. Porque en los cánticos hay revelación de que la alabanza genuinamente es un arma de guerra. ¿Ok? Después de la victoria y antes del conflicto.
después de la victoria y antes del conflicto. ¿Ok? Ahora María, versículo 20, ¿verdad? Dice, y María la profetiza. Esta es la primera vez que sale la palabra profetiza, refiriéndose a una mujer. Qué bonito, qué interesante, ¿verdad? Hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. ¿Por qué Satanás, verdad, siempre hace que la gente se burle del pandero o de la pandereta? Porque a Dios le gusta, porque a Dios le gusta. Entonces, la gente que no conoce de Dios utiliza el aleluya como una palabra, ¿verdad? Para chotear, ¿verdad? Derogativa. Como, ay, ahí vienen los aleluya. Sí, ahí venimos los aleluya, porque aleluya significa celebrar a Jehová. Por eso es que en el mundo Satanás ridiculiza, porque le arde la palabra, porque le recuerda el oficio que ya no tiene. ¿Ok? Y entonces la pandereta, que es el pandero, también, cuando bueno, el Señor lo saca uno, ¿verdad? De la inmundicia, y yo empecé a leer la Biblia, y leí en el Salmo 150 que a Dios le gusta la pandereta, a mí me gustó también, porque lo que a Él le gusta, me gusta a mí. Entonces, pero yo también entendí por qué es que, ¿verdad? Bajonean el tema de la pandereta. Entonces, a Dios le gusta, quiere decir que a nosotros nos gusta, porque somos hijos de Él. Entonces María sí usó, ¿verdad? Un pandero, y también dicen que las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. La danza sí es bíblica, pero bajo el contexto bíblico. ¿Ok? Y dice, y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo del jinete. ¿De qué es ese cántico? De gratitud y de victoria. ¿Ok? Entonces es un cántico de victoria. Ese es uno de los que sale en la Biblia. Después viene el cántico de Débora. Débora, ¿quién se acuerda qué significa en hebreo? Juan David. Doña Jamie sí se acuerda. ¿Alguien? Una pista. Tiene que ver con la miel. Ya más pista no se puede. Tiene que ver, sí, es una abeja. Una abeja. Claro, la pista, sí, era una pista buena, tiene que ver con la miel, ¿verdad? Ok, Jueces 5, vamos a leer el cántico de Débora y de Barak. Débora, ¿verdad? También era una profetisa. Ahora, ¿vivió antes o después de María, la hermana de Moisés? Ah, después, sí, después, mucho después. Entonces, cuando uno lee, ¿verdad?, la historia de Débora y Barak, que es el capítulo 4 de Jueces, vemos que el tema es que los hijos de Israel habían otra vez, ¿verdad? Digo otra vez porque todo el tema de Jueces es recurrente. Dios los salva de los enemigos y después vuelven a caer en el mismo pecado que era la idolatría, ¿verdad? Y los entrega a sus enemigos. Entonces, la historia de Débora es que Débora era juez en esa época y también era una profeta de Dios. Interesante. Ahora, el cántico de ella no solo es un cántico de victoria, sino que tiene una revelación muy profunda de lo que pasa en el mundo espiritual. Por ejemplo, voy a leer una parte. Dice, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchad príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová. Ojo, salmos, palabra, salmos antes del libro de Reyes, antes de que el rey David naciera, ya habían salmos. La palabra salmos en hebreo es tehilim y viene de la raíz heilel, que es celebrar a Dios. Ojo, la raíz, ¿verdad? ¿De dónde viene la palabra salmos? En hebreo tehilim, que viene con la raíz del nombre de ese ser
Y de ahí viene aleluya también. Porque esa era la esencia, ¿verdad? Ahora, nosotros que somos hijos de Dios, le cantamos a Él desde una condición de adoración, porque ya somos de Él. Somos propiedad de Él. Entonces Él se mueve en la alabanza de su pueblo. Qué bonito, ¿verdad? O sea, a Él le gusta, Él recibe la alabanza. Y dice que para Él es olor grato, si es que es olor grato. Sigo leyendo. Dice la palabra, ¿verdad? Voy a seguir leyendo. Desde el versículo 7, dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Qué interesante, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo, lanza entre los 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidid en juicio, y vosotros los que viajáis, los que cabalgan en asnas blancas son los de la tribu de Judá, ¿verdad? Porque son los reyes. Pero voy a irme a un versículo que es muy profundo. Está Débora cantando acerca de la victoria, y ojo lo que dice el versículo 20, ese versículo hay que subrayarlo. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Qué interesante, ¿verdad? ¿Quién mató a Císara? Bueno, Císara era el general del rey que venía a atacar a Israel. Y la Biblia dice que el que mató a Císara fue una mujer que le metió una estaca en las sienes. Ese versículo se lo dio un día de estos a Gloriana. La etimología, ¿verdad? De la sien. Pero la palabra dice que fue una mujer la que le clavó la estaca al enemigo del pueblo de Israel y que se murió. Pero entonces, ¿por qué dice Débora en el cántico que las estrellas pelearon desde sus órbitas? Está involucrando el mundo espiritual. Ok. ¿Hay que leerlo con detenimiento el cántico? Sí, por supuesto, porque hay mucha revelación. Y es un cántico. Empieza diciendo, aquel día cantó Débora con Barak. Ahora, ¿quién inspiró a Débora para que cantara? El Espíritu Santo. Y no dice nada más cosas físicas, se mete al plano espiritual y eso es para nosotros. Cántico de Ana. ¿Quién era Ana? Ana de la Biblia. Sí, la mamá de Samuel, ¿verdad? Ahora, Ana, dice la escritura, que era estéril y que la otra mujer, ¿verdad?, de Elcana, la humillaba, porque ella sí tenía hijos, ¿verdad? La pisoteaba, la oprimía, ¿ok? Era enemiga de Ana, ¿ok? Entonces Ana, cuando ya queda encinta, ¿verdad?, y nace Samuel, ella le da las gracias al Señor, inspirada por el Espíritu Santo, con un cántico. Ana vivió después de Débora. Sí, vivió después de Débora. Y dice, y Ana oró y dijo, voy a leer 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. Ella hace énfasis a la justicia que Dios le hizo con su enemiga. ¿Ok? Hace énfasis. Débora hace énfasis, ¿verdad?, a la victoria sobre Císara, pero habla de que las estrellas pelearon. El cántico de Moisés, ¿verdad?, involucra a la hermana, danzas, panderos, y es exaltando lo que Dios acababa de hacer, de sacarlos de Egipto. En este cántico especial, específicamente, dice, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Ojo lo que dice para los altivos. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él le toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Porque ella habla de esto, si la victoria que le dio el Señor sobre su opresora fue un bebé, ¿verdad? Ahora está tocando temas como de guerra con enemigos. Y ya lo vamos a ver por qué, ¿verdad?
Dice el versículo 4, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Importante, porque vamos a leer en los Salmos que cuando uno le alaba y le canta a Dios con un corazón íntegro, ¿verdad? Hay bendiciones que se activan para nosotros. Y una es darle de comer a los hambrientos. Empezando por uno, ¿verdad? Porque ¿qué gana Dios en que uno lo alabe a Él? Los que ganamos somos nosotros, ¿verdad? Y a Él le agrada, Él recibe la alabanza, pero ganamos nosotros. Dice, hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Esta sería una razón bastante importante por la cual hay que adorar a Dios, ¿verdad? ¿Quién es el que decide que alguien viva o muera? Es Él. ¿Quién es el que decide quién se va al infierno y quién no se va al infierno? Es Él, ¿verdad? Jehová empobrece y Él enriquece, versículo 7. Y Él abate y enaltece. Aquí dice que Él es el que decide quién se empobrece y quién se enriquece. Entonces es un cántico, ¿verdad? Porque nació Samuel, está dando más información, ¿verdad? De lo que ella debería cantar y aún así la está dando. Eso es para nosotros. Él eleva del polvo al pobre y del basurero, que es el muladar, es un basurero, y del basurero exalta a los necesitados para hacerles sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Quiere decir que saca personas que están en una condición, ¿verdad?, de necesidad o en todo caso de un basurero, como a nosotros en el sentido espiritual, y nos pone en lugares de honor y está haciendo un cántico. Y vamos a ver que eso también lo dicen los salmos. Dice, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Sigo en el versículo 8. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey. Estamos en el libro de Samuel. Y exaltará el poderío de su ungido. Ahí está hablando el Señor Jesucristo, está profetizando en un cántico. Pero también habla de los enemigos, cómo Dios acomoda a los enemigos de Israel o de su pueblo. Y ya al final, versículo 11, y el Cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Cántico de Ana, importante estudiarlo. Otro cántico, bueno, los salmos, que son 150, ¿verdad? Que están divididos en 5 libros y son cánticos poéticos. Los salmos tienen algo que se llama, ¿verdad?, paralelismo, que es que las ideas de un reglón los complementa el segundo reglón. Eso es un tipo de poesía, no como la que nosotros nos acostumbramos a que rimen los, ¿verdad?, los versos, sino que complementa la información de un versículo al otro, el reglón. Ahora, hay unos que son de alabanza, hay otros que son lamentos, hay otros que son arrepentimientos, ¿verdad? Como el Salmo donde el rey David le dice a Dios que pecó, ¿verdad? Con Betsabé, y él escribió un salmo, que es un cántico. Y en ese cántico él dice que no quite el Espíritu Santo de él, dice que en pecado lo concibió su madre, ¿verdad? Da más información de la que uno esperaría recibir de alguien que se está quejando, o mejor dicho, se está arrepintiendo de un pecado de adulterio y de asesinato o homicidio. También hay salmos que son proféticos. ¿En qué sentido? Salmo 22. El Salmo 22, que se llama un grito de angustia, tiene profecías de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y se escribieron 1000 años antes de que Jesús naciera. ¿Quién escribió el Salmo 22? El rey David, ¿verdad? Y el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que él era el dulce cantor de Israel, él cantaba salmos y los componía. La persona que tiene el ministerio de alabanza tiene la capacidad dada por Dios, que es un regalo, de componer letra que a él le agrada y también ponerle la tonada.
que a Él le agrada. Porque el tema del ritmo, ¿verdad? En la música es algo que también Dios inspira. Dice el Salmo 22, un grito de angustia y un canto de alabanza. ¿Qué dice el Salmo 1? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso lo dijo el Señor Jesús en la cruz, ¿verdad? Y está escrito 1000 años antes de que Jesús naciera. También dice que le iban a perforar, si hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho lo mismo. Versículo 16, Salmo 22. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis pies y mis manos. ¿Qué es horadar? Hacer un hueco. Aquí dice que le iban a perforar las manos y los pies 1000 años antes de que Jesús naciera. ¿Ok? Entonces, los salmos, ¿verdad? También tienen profecías de eventos que iban a suceder. El Salmo 69 también es un salmo que escribe el rey David, ¿verdad? Y que habla acerca de que se iban a rifar las vestiduras y que le iban a dar también de beber vinagre. Salmo 69 y el 22 hablan de la crucifixión del Señor Jesucristo. Entonces los salmos no solo cuentan maravillas de Dios, hay salmos que son de lamento, hay salmos de guerra espiritual. El Salmo 18 es un salmo de guerra espiritual. Cuando uno lo declara estando en la condición espiritual correcta, el mundo espiritual reacciona con el Salmo 18. Y es muy interesante porque en algunas misiones, cuando hay ataques de histeria, ¿verdad? Cuando la persona a la que se le está predicando no puede poner atención porque tiene un ataque de histeria, no puede ni respirar, ¿verdad? Por el tema de la angustia que tiene, y uno lee el Salmo 18, se quita el síntoma, se quita, se baja la angustia, el ataque de pánico, ¿verdad? Todo el mundo espiritual reacciona a ese salmo. Hay unos que tienen leyes espirituales, el Salmo 109, que es un salmo, ¿verdad? Que es un salmo muy profundo y muy delicado en el sentido de que el título dice clamor de venganza. Clamor de venganza. Y hay 31 versículos que escribe el rey David, ¿verdad? Acerca de la consecuencia de una persona que calumnia o habla mal de un hijo o una hija de Dios en obediencia. Ese es un cántico, sí, sigue siendo un cántico, pero tiene ley espiritual en ese cántico. Por ejemplo, en este salmo dice, voy a leer el versículo 20, dice, sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Estoy leyendo el 20, ¿verdad? Si yo leo del 1 al 19, ahí está el pago. Vea qué duro lo que dice aquí. Versículo 6, bueno, del 4. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Qué duro. ¿Será que el rey David era un hombre vengativo? No, él era un profeta. Él está escribiendo qué pasa cuando hay calumnia contra un hijo de Dios. Que Satanás va a estar a su diestra, no el Espíritu Santo. Sigo leyendo. Cuando fuere juzgado, que salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos y tome otro su oficio. Esta es una profecía para Judas, porque en el Nuevo Testamento lo mencionan este versículo. ¿Quién tomó el oficio de Judas? ¿Verdad? Matías. Fue el apóstol, ¿verdad? Que en el libro de Hechos a suerte lo escogieron y después viene Pablo. Pero aquí dice que alguien toma el oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan de lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. Ya con esos, ¿verdad? Está duro. Ahora, ¿será que eso sucede? Eso yo lo he visto suceder en gente que calumnia, ¿verdad? O habla mal en contra de un hijo o una hija de Dios. Y está en un salmo. Entonces los salmos siguen siendo cánticos,
sí, son cánticos, pero tienen revelación, ¿verdad? Y son 150. El libro de Cantar de los Cantares, que lo escribió Salomón, ¿verdad? Es un poema de amor que se interpreta como una alegoría. ¿Qué es? Es como, ¿verdad?, una parábola, una analogía de la relación entre Dios y su pueblo, Cristo y la iglesia. Nosotros somos la novia de la esposa del Cordero, ¿verdad? Y es un cántico. Es un cántico que es un poema. Entonces, en el Antiguo Testamento hay evidencia suficiente de que los cánticos inspirados por el Espíritu Santo tienen revelación. Y el Señor, ¿verdad?, en su palabra dice que la alabanza de su pueblo es solo para Él. Empezando por la adoración genuina, que es una entrega total a Él. Porque es la relación de una esposa con el marido, ¿verdad? La relación de una esposa con el marido es permanente, no es, ¿verdad?, cada cierto tiempo. No, entonces, si nosotros vivimos en una vida de adoración interna, Él recibe la alabanza. Y a la vez recibimos beneficios, que ya los vamos a ver, que ya hemos estado leyendo, ¿verdad?, algunos de ellos. Y hace mucho énfasis con el tema de que el Señor hace justicia contra los enemigos del pueblo. Como lo dijimos ahora, la alabanza hecha, ¿verdad?, desde la condición correcta, espiritualmente hablando, es una ofensa al enemigo, es un ataque no para defenderse, a él lo descontrola. Y ya vamos a ver un caso en el Antiguo Testamento que posiblemente algunos ya lo tengan en mente, ¿verdad? Algunos. Porque los que hemos leído son cánticos después de la victoria. Pero hay también alabanzas antes del conflicto. Y a las alabanzas antes del conflicto se convierten en victorias sin haber peleado personalmente contra el enemigo. Una pista. No hay pista, está muy fácil. Antiguo Testamento, alguien que ayudó a un rey pagano a ir a pelear contra alguien y no tenía que hacerlo, regresó, el Señor levantó enemigos, ¿verdad?, que venían a atacarlo, y ahí viene la historia. Esa es una pista. Entonces, la alabanza no solo expresa la fe, que fue la prédica anterior, ¿verdad?, que vimos que era una sustancia. ¿Se acuerdan de la prédica? Que vimos que en la tabla periódica habían 90 sustancias que se hallan en la naturaleza y que la suma de la palabra fe en hebreo es 91, como diciendo el Señor, esta también es una sustancia. El escudo de la fe, ¿verdad?, tiene sustancia en el mundo espiritual. Es el creer, obedecer y confiar, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos cantando alabanzas al Señor, incluso en medio de la prueba, ahora estaba José, ¿verdad?, contándonos parte del testimonio. Y el testimonio también yo lo puedo dar personalmente de lo que es estar siendo atacado por espíritus que atacan la mente. Hay espíritus inmundos que atacan el cuerpo, ¿verdad? La Biblia dice que la mujer que estaba doblada tenía un espíritu de enfermedad, ¿verdad? Y cuando el Señor la tocó, ella se pudo enderezar. Espíritu de enfermedad. Pero también hay espíritus que atacan la mente. Hace unos días estábamos orando por una persona que estaba en el hospital de aquí, atormentada por voces que solo ella oía, ¿verdad? Eso la ciencia le dice esquizofrenia, cuando ya alguien oye y ve personas que nadie más ve ni oye. Bueno, eso en el mundo espiritual son espíritus que atacan la mente. Eso está en Deuteronomio 28, del 14 en adelante. Y cuando uno está siendo atacado, ¿verdad?, por espíritus, y uno alaba en medio de la prueba, es directamente no solo la defensa, sino el ataque, ¿verdad? Es un ataque espiritual
al reino de las tinieblas porque activa el poder de Dios. Ahora en la alabanza, ¿quiénes sintieron la presencia del Espíritu Santo? Yo la sentí, se siente, porque Él es una persona, no es una energía ni una fuerza. Cuando uno canta, Él se hace presente y se manifiesta, ¿verdad? Uno siente la presencia del Señor. Y cuando uno alaba, canta alabanzas en medio de la prueba, dice que se rompen cadenas de lamento. Se rompen cadenas de lamento, porque el lamento es lo opuesto a la alabanza, ¿verdad? El lamento es ponerle la firma a la derrota. La está recibiendo uno, la derrota. En cambio la alabanza, ¿verdad? Es decirle al enemigo, no, el que está derrotado es usted, ¿verdad? Ahora, hay que hacerlo a pesar de las circunstancias. Eso lo hizo el rey David. El rey David es que más perseguido por Saúl, escondido en cuevas, y ahí fue donde el Señor lo inspiró a escribir los salmos, ¿verdad? De todo lo que él le pedía al Señor y cómo se acordaba él de que él no tenía el apoyo de nadie, solo de él. Y eso que era un héroe nacional en Israel desde que era un adolescente, ¿verdad? Y aún así, ¿verdad? Vemos cómo se quedó solo en muchos momentos de su vida, solo no, sin compañía humana, sin respaldo de una persona de carne y hueso. Hasta sus hijos, ¿verdad? Varios, uno en especial lo traicionó. Y el Señor siempre estuvo a su lado. ¿Fue perfecto? No, no fue perfecto. Pero el corazón de él tenía, ¿verdad? Esa esencia de que si uno se cae, se levanta y se pone a cuentas con el Señor y seguimos adelante. Dice que es resistir la atmósfera de tristeza que el infierno intenta instalar, sí. Por eso es que se siente cuando llega. Se siente cuando llega la tristeza, la nostalgia, el desánimo, ¿verdad? Y qué interesante, porque puede ser que uno amanezca animado y después como que viene una olita de desánimo. Bueno, la atmósfera espiritual se cambia con la alabanza, porque se activa el poder de Dios. Y eso equivale a que los demonios no toleran la alabanza. Hace unas semanas estuvimos, ¿verdad?, aquí reunidos y Yoleni iba a cantar la alabanza. ¿Se acuerdan que falló todo el equipo de sonido? Principalmente el parlante. Y una vez que terminó la actividad, ¿verdad? Todo se arregló. Cuando nos quedamos nosotros aquí, ese mismo día, yo le dije a George, cántela otra vez, pero ya no había nadie. Y de una vez el dardo de fuego del enemigo, ¿verdad? Que eso lo vimos en la prédica anterior. Los dardos de fuego se sienten en el cuerpo. Es como un aguijón, como una picada de avispa. Apenas yo le dije a George, vuélvala a cantar, ¿por qué? Porque los demonios no toleran, no la soportan, la alabanza. Cuando se alaba a pesar de la atmósfera de tristeza que el infierno quiere instalar, se disipa. A veces el alma de nosotros ni siquiera tiene ganas de cantar, porque está uno, ¿verdad?, lastimado. Y la Biblia a cada rato en los salmos dice que el rey David decía, alma mía, alaba a Jehová, le daba órdenes al alma. Porque el alma, ¿verdad?, que es el asiento de las emociones, a veces se descalibra. La alabanza la calibra. Y también, cuando nosotros estamos alabando a Dios, la Biblia dice en el Salmo 22:3 que Él, que es Jehová, dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso es que se manifiesta el poder del Espíritu Santo, porque a Él le gusta la alabanza y Él la recibe y además se hace presente. Salmo 22:3, ¿qué dice? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces el Señor se manifiesta cuando hay alabanza, siempre que estemos en una condición de adoración. Cada vez que entramos en un tiempo de alabanza sincero, ¿verdad? Porque eso es lo que Él quiere. El Señor quiere que la alabanza, ¿verdad?, sea de una condición sincera.
de gratitud, ¿verdad? Principalmente, porque vemos esa constante en todos los cánticos, ese agradecimiento a Dios. Y la Biblia dice, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y eso sale en el Antiguo Testamento un montón de veces. Alabad a Jehová porque Él es bueno, alabad a Jehová porque Él es bueno, alabad a Jehová porque Él es bueno. Lo dice un montón de veces. Entonces esa es la razón, ¿verdad?, por la que nosotros lo alabamos, porque Él es bueno y ha sido bueno con nosotros. ¿Sí o no? Ok, Él es bueno, ¿verdad? Entonces se alaba porque Él es bueno y ha sido y es bueno con nosotros, aunque fallemos. Estábamos cantando, ¿verdad? 1000 veces, ¿verdad? Mil veces me pierdo y me encuentras. Es bueno Él, ¿verdad? Es lento para la ira, dice la Escritura, y grande en misericordia. Gloria a Dios que Él es así con nosotros, ¿verdad? Porque a veces somos muy inconstantes con Él. Malagradecidos, podría ser la palabra, ¿verdad? Ingratos. Cuando nosotros alabamos de una manera sincera, la armadura, ¿verdad?, que está en Efesios 6, se activa. Es como cuando uno sopla un tizón, ¿verdad? Cuando uno sopla un tizón se pone rojo vivo, se sopla el tizón. Ese tema de la alabanza que sigue siendo aire a través de... es aire, sigue siendo aire, ¿verdad? Y el Señor sopló el Espíritu sobre los apóstoles. Y el Espíritu sopló el viento recio, ¿verdad?, sobre los que estaban en el aposento alto. La palabra espíritu en hebreo, que es ruach, es aliento. Cuando nosotros alabamos con las manos levantadas, ¿verdad? Ahora no puedo levantar la otra porque se me cae el micrófono, pero estamos haciendo la forma de una letra en hebreo, ¿verdad?, que significa aquí estoy. Es la letra, la número 5 del alefato hebreo, es la letra Hei, que también representa revelación y espíritu. Y el pictograma es un hombre con los brazos abiertos, alzados. ¿Qué significa? Aquí estoy, aquí estamos, ¿verdad? Por eso alabamos con las manos levantadas. Levanten la mano derecha. Ve qué interesante. La palabra de Dios lo dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi derecha, no seré conmovido. Calienta la palma de la mano, ¿verdad? Yo lo siento, la caliente. ¿Quién siente la palma caliente? La de la mano. Sí, porque Él está presente. Es una ley espiritual, está en Isaías 61:1. ¿Qué dice? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Entonces, si Él está, ¿verdad? ¿Por qué Él le gusta que uno levante la mano? Ya la pueden bajar. Para que la Biblia dice que a Él le gusta que el ser humano ore con manos levantadas, sin ira y sin contienda. Es un reflejo, ¿verdad? Claro, cuando uno llega a los pies de Cristo le da vergüenza al principio levantar las manos. Es un proceso. Sí. Doña Jamie está diciendo, para los que están viendo la prédica, que así los bebés, ¿verdad?, cuando ven a la mamá o al papá, levantan los brazos, ¿verdad?, como para que los vean, que aquí están, llamando la atención o pidiendo algo. Esa posición es una letra del alfabeto hebreo que tiene un valor numérico 5, ¿verdad? Y el 5 también, bueno, tiene que ver con los ministerios también que salen en Efesios, ¿verdad? El de apostolado, el de profeta, el de evangelista, pastor y maestro. Pero levantar las manos, uno está haciendo, ¿verdad?, la forma de una letra que viene en el alfabeto hebreo, que significa aquí estoy, revelación o espíritu. No pasamos desapercibidos porque el enemigo reconoce esta vestidura como una declaración de guerra. Y ya vamos a ver que lo descontrola la alabanza. Lo descontrola, lo confunde. Orar y alabar no son disciplinas opcionales, es parte de la vida cristiana. No se trata de cantidad, sino de entrega.
es que sea hecha con un corazón sincero delante del Señor. No es duración solamente, sino profundidad, ¿verdad? Es profundidad, es relación. Donde hay oración y alabanza, los demonios no pueden permanecer. Y voy a dar un testimonio corto. Hace unos años, donde yo vivo, estaba ayunando y cantando alabanzas ese día, y la música no estaba muy alta, ¿verdad? Porque el sonido tiene volumen, que se mide en decibeles. También tiene frecuencias, que bueno, ya esa es otra cosa, ¿verdad? Pero tiene volumen, tiene frecuencia, tiene gravedad o agudos, ¿verdad? Tiene rango, igual que la luz, es parecida. Pero el tema es que yo estaba alabando en el cuarto sin molestar a nadie físico. Pero ese día llegó un hermano mío que vive en la misma propiedad, pero como a los 50 metros, y llegó a decirme que ya no cantara más alabanzas, ¿verdad? Entonces yo al principio me enojé porque digo yo, o sea, yo no estoy en el cuarto donde yo estoy y el volumen no está tan duro, pero a él le molestaba estando a 50 metros, ¿verdad? Qué interesante. Entonces yo le dije, ¿por qué usted quiere que yo deje de cantar alabanzas? Porque me están asustando en la casa y es usted el que los alborota. Qué interesante cómo llegó a esa conclusión, ¿verdad? Porque a veces yo tengo que escuchar la música de él, de Metallica y otras cosas, ¿verdad? A todo volumen, y no es mi casa, yo lo que hago es que cierro la puerta y me quedo ahí. Pero con el volumen bajo, alabando al Señor, vino a decirme que me callara. Eso es una evidencia, ¿verdad?, de que sí es cierto que a los demonios les molesta la alabanza. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos alabando al Señor con sinceridad, con pasión, ¿qué es compasión? Es también una intensidad de entrega, ¿verdad? Nuestro espíritu se fortalece y se reviste de luz. Y esa luz es como un muro que los demonios no pueden atravesar. Ahí es un muro, pero a la vez vamos a ver la parte ofensiva. Zacarías 2:5 dice, yo seré para ella, que es Jerusalén, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Ese muro de fuego, ¿verdad? Está en el libro de Éxodo. Cuando el faraón venía persiguiendo al pueblo de Israel, en la noche había una columna de fuego que no dejaba, ¿verdad?, que el faraón y los egipcios se acercaran al pueblo de Israel. Todavía no habían pasado el Mar Rojo y había una barrera de fuego. Ahora, en el mundo espiritual eso sucede. Sí, lo vimos en el libro, ¿verdad?, donde está la historia de Eliseo y el siervo. Cómo Eliseo ora para que Dios le abra los ojos al siervo, y el siervo ve que toda la montaña estaba llena, ¿verdad?, de seres espirituales armados. Y Eliseo no oró para que llegaran, Eliseo oró para que los viera. Y vimos que la fe se ejercita, se ejecuta, o sea que ya estaba ahí la provisión de la defensa. Eliseo no oró para que llegara, nada más oró para que el siervo viera el mundo espiritual. Entonces, cuando nosotros adoramos, y una vez en una misión que estábamos haciendo, creo que estábamos en teleconferencia con Ariana y Marisa hace algunos años y empezamos a cantar alabanzas, ¿verdad? Y todos los perros del barrio empezaron a ladrar. Bueno, todos no, yo no los conté, pero eran varios al mismo tiempo. ¿Por qué? Qué interesante, ¿eh? Todos los perros, bueno, todos no, muchos del barrio empezaron a ladrar apenas empezamos a cantar alabanzas. Ellas en la casa y yo en Heredia, por Zoom. Que se empezó a mover ahí, ¿verdad? El mundo espiritual. Entonces, hoy el Señor nos está recordando que la alabanza es un arma de guerra que nosotros tenemos disponible. El Satanás va a hacer lo que tenga que hacer para que uno no tenga ganas de cantar alabanzas. Sí, por supuesto, porque a él, ¿verdad?, lo confunde. Cuando uno empieza a leer los salmos, del Salmo 146 al último, que es el 150, los títulos tienen que ver con alabanzas.
Y en cada salmo, ¿verdad? Del 146 al 150 hay beneficios de las alabanzas. Hay beneficios. Uno puede, por ejemplo, subrayar o pintar los beneficios de la alabanza. Voy a leer los títulos. Salmo 146, alabanza por la justicia de Dios. Título del 147, alabanza por el favor de Dios hacia Jerusalén. Título del 148, exhortación a la creación para que alabe a Jehová. Y en este salmo hay una revelación. Porque la Biblia dice, ¿verdad? En este salmo, que todo lo que respire, alabe a Jehová. Cuando nosotros leemos la Biblia y vemos que el nombre que le dio Dios a Moisés, de cómo es que se llama él, que le dio 4 consonantes, ¿verdad? Que sería la YHVH. Algunas traducciones dicen Jehová y otras dicen Yahvé, pero no vienen las vocales. Entonces, los que estudian este idioma, el lenguaje, el hebreo, dicen que el sonido de esas 4 consonantes juntas, ¿verdad? Es el sonido de la respiración. Todo lo que respira, aunque no quiera, alaba a Jehová. ¿Ok? Entonces, eso, ¿verdad? Es un tesoro que Dios revela. Desde que uno nace y lo sacan del vientre de la mamá, lo primero que uno dice, siendo un bebé, es el nombre de Él. Y es el último que va a decir cuando se muera, porque exhala su último aliento. Muy interesante, ¿verdad? Todo lo que respira, alaba a Jehová. No es una sugerencia. Está diciendo que todo lo que respira, alaba a Jehová, aunque no sepa. Bueno, Salmo 149, exhortación a Israel para que alabe a Jehová. Salmo 150, exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Y aquí es donde viene la pandereta. Salmo 150, versículo 4, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas. Está en la Biblia, que a él le gusta el pandero. Entonces, a nosotros también, ¿verdad? Ahora sí, me voy a concentrar en ese Salmo 146 para ir ya terminando con la enseñanza. Porque aquí viene, ¿verdad? Que cuando uno le canta alabanzas al Señor, los beneficios que se activan para el pueblo de Dios están por escrito. Dice el Salmo 146, del 1 al 10, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Dice el 3 y el 4 que no hay que confiar y poner la confianza en seres de carne y hueso. No confiéis en los príncipes, o sea, en los que tienen, ¿verdad?, poder político, económico, militar. Ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Esto es una doxología, ¿verdad? Está dando atributos del Señor, está resaltando atributos del Señor en un texto. Ojo, 7, ahí está subrayado. Empieza a alabar a Jehová, ¿verdad? Alabaré a Jehová y dice, cantaré salmos a Dios mientras viva. ¿Qué pasa mientras hacemos eso? Él hace justicia a los agraviados. ¿Qué es un agravio? Es una injusticia hecha en contra de una persona. Entonces Él hace justicia. Ya lo vamos a leer. Hace justicia mientras uno lo está adorando. Que da pan a los hambrientos. Eso lo escribió Ana en el cántico. ¿Se acuerdan que lo leímos? Ana lo cantó y lo dijo. Y quedó por escrito antes de que este salmo fuera escrito. Jehová liberta a los cautivos, hay liberación espiritual. Cuando hay alabanza, el diablo no la aguanta, no la soporta. Y hay gente que cuando adora a Dios, se le quitan cargas de opresión. Se va dolores físicos, se quita dolor de cabeza,
dolor de espalda en la parte lumbar, cervical, media, dolor de huesos, se van, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los demonios no aguantan la alabanza. No quiero decir que todos los dolores sean causados por espíritus, pero los que sí son, ¿verdad? En la alabanza. También dice, Jehová abre los ojos a los ciegos. Quiere decir que hay revelación espiritual y literalmente hay sanidad. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Hay una promesa para los extranjeros. Ahí está. Al huérfano y a la vida sostiene, y el camino de los impíos trastorna. ¿Por qué dice el camino de los impíos trastorna cuando uno alaba al Señor? ¿Cuál es el precedente que hay en el Antiguo Testamento? Que la pista es Josafat, segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. ¿Quién escribió el libro de Crónicas y el libro de Reyes? Algunos le atribuyen la escritura al libro de Reyes a Samuel. A Esdras, ¿verdad? A Esdras. Y en segunda de Crónicas, capítulo 20, dice victoria sobre Moab y Amón. No lo voy a leer todo, voy a leer la parte, ¿verdad? Donde dice qué fue lo que pasó cuando el rey de Israel, del reino de Judá, ¿verdad? Que ya se había dividido entre el reino del norte y el reino del sur, que es Josafat. Dice, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, que son dos pueblos, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazezón Temar, que es en Egadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario y tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás. Ok. Cuando Josafat humilla su rostro, ¿verdad? Y le pide ayuda al Señor, la Biblia dice en el versículo 12 que Josafat acepta delante de Dios que ellos no tienen fuerza para defenderse contra esa multitud. O sea que están listos. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tal multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra
Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Aquí está el concepto de adoración del Antiguo Testamento, es postrarse. Aquí están bien identificadas las dos cosas, postrarse, pero ya se humillaron y ayunaron, reciben revelación, se postran a adorar. Ahora viene la alabanza, versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Con fuerte y alta voz, duro o alto el volumen. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Por qué las vestiduras son sagradas? ¿A qué equivale eso en nosotros? A la santidad, ¿verdad? Las vestiduras, la Biblia dice que el lino fino y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Nuevo Testamento. Aquí son los levitas, pero representa la santidad. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Se mataron entre ellos. Qué interesante. Con la alabanza, el enemigo se empiezan a atacar entre ellos. Quiere decir que esa pirámide, ¿verdad?, de la jerarquía que Efesios 6 dice, porque hay principados, gobernadores, ¿verdad?, potestades, huestes de maldad, es como una pirámide, se rompe y se empiezan a atacar entre ellos. Por eso el Salmo, ¿verdad?, que está en la pantalla, dice que en la alabanza se trastorna el camino de los impíos. Se empezaron a matar unos a otros. Versículo 23. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Se mataron entre ellos. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Salmo 146, ¿verdad?, dice lo que pasó en este evento que está escrito en 2 de Crónicas 20. Cuando humillaron su rostro, ayunaron, se humillaron en adoración y después cantaron alabanzas en santidad, el Señor hizo que enemigos que ellos mismos dijeron que no podían destruir porque eran demasiados, se mataron entre ellos. Eso es el tema de la prédica de hoy. La alabanza es un arma de guerra, ¿ok? Y no hay que subestimar esa arma. Y en el ministerio Abba Padre como las águilas, hay ovejas del ministerio Abba Padre que han sido escogidos por Dios, escogidos y escogidas por Dios para llevar el ministerio de la alabanza, porque es un ministerio. Dios escoge. No es que uno no pueda alabar a Dios, ¿verdad? Pero hay dones que el Señor da. Hay dones, hay regalos que el Señor da específicamente para que la alabanza sea una alabanza que bendiga a toda la congregación. Y hoy vamos a ver eso. Vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios, ¿verdad? Ese es el tema de hoy, que espero que haya estado claro. La importancia de la alabanza. La armadura se pone en oración y se activa con la alabanza. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos que todo lo que está escrito en la Biblia, Señor,
son leyes espirituales que se cumplen aunque la mayoría de la gente no las conozca. Padre, gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que no es una casualidad que el ser humano sea el único ser creado, Señor, que tiene la capacidad de emitir sonidos por medio de palabras, Señor, y de escribir esas palabras, y también de cantar esas palabras, Señor. Somos el único ser creado por Dios que tiene la capacidad de comunicarse con palabras, Señor. Y eso es porque a ti, Señor, te agradó poner en nuestra garganta cuerdas, Señor, que son cuerdas que tienen que estar, Señor, dedicadas para ti, para alabar la gloria de tu nombre. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos ayudes a todos los miembros de esta congregación y los que están también viendo esta prédica, Señor, en los lugares donde estén escuchándola, que reciban este mensaje, Señor, como lo que es un mensaje, Señor, de exhortación a alabar al Señor. Una exhortación es una invitación hecha con palabras a que alguien haga o deje de hacer algo. En este caso nos estás exhortando a realizar primeramente la adoración, Señor, que es vivir en santidad y cantar alabanzas que glorifiquen tu nombre. Sabemos que el reino espiritual de las tinieblas no tolera las alabanzas, Señor, principalmente las que hablan de la victoria del Señor Jesucristo en la cruz, porque fue ahí donde el Señor Jesucristo venció a Satanás y le quitó su rango, lo despojó de su poder a todos los principados y a todo el reino de las tinieblas. Tampoco tolera, Señor, las alabanzas que hablan acerca de la sangre de Jesucristo, porque la Biblia lo dice en Apocalipsis 12, que nosotros hemos vencido al enemigo por medio de la palabra del testimonio y por la sangre del Cordero. No tolera las alabanzas que mencionan la sangre de Jesucristo, la victoria del Señor Jesucristo en la cruz, y tampoco tolera, Señor, la resurrección, porque es la evidencia de que tú, Señor, hiciste un sacrificio acepto para el Padre. Te damos las gracias, Padre del cielo, por esta enseñanza, y te pedimos que cada uno de nosotros, Señor, pueda alabar siempre, Señor, desde la adoración personal. En el nombre de Jesús, así te lo estamos pidiendo, Padre. Amén. ¿Se pueden sentar? Y adelante, José. Muchas gracias a Dios, ¿verdad?, por esta prédica, lo importante que son las alabanzas. Gracias a Dios también, ¿verdad?, por la revelación que le ha dado de su palabra a todos los servidores, pastores del ministerio. Y bueno, también despedimos a todos los que nos ven por medio de la transmisión de YouTube. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que tengan una semana bendecida.